Hola, buenas tardes. Después de un par de semanas sin sentarme aquí a grabar nada, ya he podido coger el libro, poder estudiarlo, poder esquematizarlo de manera que lo podáis entender bien. Y realmente me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque, si os acordáis, hará como un par de meses comenzamos a tratar un libro que es el de 5 lecciones de filosofía de Xavier Zubiri, que su principal objetivo con este libro, no os acordáis, era coger a 5 grandes autores, ¿no? Y tratando de explicar su filosofía, hacer que nosotros entendamos lo que ellos entendían por filosofía, ¿no? Cada uno de estos autores mediante su propia filosofía, ¿no? Como digo, es muy interesante y lo que más me ilusiona, ¿no? Es que ya habíamos tratado algunos de los autores que él menciona en este libro, como por ejemplo Aristóteles, Kant, no sé si mencionamos también a Comte. Lo que sí que sé es que estoy preparando vídeos de Bergson, bueno, que también lo comentamos, pero bueno, más desarrollado. El caso es que hicimos 2 vídeos sobre Aristóteles, ¿no? Sobre esas formas de saber, y luego sobre la filosofía como función intelectual. El caso es que dentro de estas lecciones, podríamos decir, hay una tercera de Aristóteles, que es la que vamos a tratar hoy, que me parece que es muy interesante, ya que es, digamos, el abstract de todo lo que podemos entender de toda la filosofía de Aristóteles, ¿no? Que es la filosofía como modo de actividad, ¿no? Cómo el hombre se consagra a esa búsqueda filosófica, y vemos en este, bueno, pues en este transcurso de esta lección, ¿no? Cómo Xavier Zubiri lo va relacionando sobre todo con la felicidad y también con la libertad, temas muy interesantes, teniendo en cuenta los modos de saber que pone para poder conocer, eh, partiendo, ¿no? Que todas se basan en la experiencia. Y luego también en la segunda lección podríamos decir que Xavier Zubiri nos hace, que como he dicho es la filosofía como función intelectual, teniendo en cuenta lo último, ¿no? Que dice en esa lección. Así que bueno, ya vamos a comenzar a explicar esta tercera parte, que como digo es la forma de, pues, esa forma de vida, ¿no? que encuentra el hombre en el filosofar, que es justamente la actividad. Entonces, os recomiendo, para poder entender este vídeo bien y no perderos, que miréis los otros vídeos, pero bueno, por si no los habéis visto o por si no tenéis tiempo en mirarlos, voy a recordar un poco lo que dijimos en la última de las lecciones, ¿no? Si os acordáis, dijimos que hablaba sobre la ciencia política, ¿no? Lo que Aristóteles quería que fuera la filosofía, ¿no? Entonces, esa ciencia política que estudiaba el ente en cuanto tal, ¿no? Decía que la filosofía no era solamente esa forma suprema de las ciencias, sino que además, como era Sofía, es decir, sabiduría, era la suprema sabiduría, es decir, dentro de esa universalidad en la cual se abarcaba lo que era la filosofía, porque se preguntaba sobre el ser y todo es porque todo está, es justamente por esto por lo que la filosofía suprema es el supremo saber, por lo tanto se basta a sí misma, porque abarca todo cuanto hay, ¿no? Vale. Entonces, aquí Aristóteles nos dice que no solamente se basta en sí misma como ciencia, sino que también como sabiduría. ¿Qué pasa? Que aquí Aristóteles, como dice Xavier Zubiri, se ve forzosamente a cuestionarse una cuestión, que es la de, bueno, a enfrentarse al modo de saber que tiene el filósofo, ¿no? Que es justamente el modo de actividad que toma para poder conocer. Y aquí esta es la tercera lección, que es lo que vamos a tratar, ¿no? Esto era como una pequeña simplificación para que pudieseis coger el hilo de por donde nos quedamos en esa segunda lección, y esta ya es la tercera. Entonces, la filosofía como modo de actividad. Volvemos a hacer repaso. La filosofía, ¿no? La filosofía, como dice Aristóteles, es el modo supremo de la teoría, que esto también ya hablamos en la pasada lección, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda teoría es una actividad humana. Quedaros con esto de actividad humana, ¿vale? Es muy importante. ¿Qué ocurre? Que no solamente se trata de actividad humana como formas de actuar esporádicamente, podríamos decir, de manera casual, no, porque esto justamente es lo que hace que se dé la vida del hombre, es decir, que se haga a sí misma, ¿no? Esos actos que la van construyendo esa vida para poder formarla, ¿no? No, no es solamente eso, sino que
además de estar creada por, digamos, acciones fragmentarias que hacen que le den un sentido a la vida en conjunto, es mucho más que eso el modo de actividad que tiene la filosofía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Aristóteles? Bueno, pues porque la filosofía toma como forma suprema la teoría, porque ella misma es una actividad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta, en comparación con la vida, no es una serie de actividades, podríamos decir, como inconexas, no. ¿Por qué? Porque la filosofía lo que se pregunta es en qué consiste el modo el modo de actividad, que justamente es lo que Aristóteles llama ese filosofar en el sentido de su filosofía primera, que de la filosofía primera ya lo comentamos, así que en el anterior vídeo, así que si no entendéis estas relaciones están en el pasado vídeo, ¿vale? Entonces, aquí Aristóteles nos tiene que esclarecer una cosa, ¿no? Que es justamente a qué llama actividad. Porque si vemos que hay una diferenciación entre la actividad, podríamos decir, normal, mundana, y la actividad filosófica, aquí hay que establecer diferenciaciones, ¿no? Entonces, él dice que actividad es algo que en cuanto a actividad no tiene más que fin en sí misma, es decir, que se basta a sí misma, no necesita nada más. Por lo tanto, es praxis y en su contra no es proesis, ¿vale? Esto significa que se está, es decir, estar en la actividad. ¿Qué ocurre? Que la actividad justamente es eso es estar activo, ¿vale? Entonces, para estar activo, en Aristóteles significa estar, digamos, en actualidad, ¿vale? Entonces, aquí vemos como el hombre tiene muchas actualidades, es decir, está activo en muchas situaciones y en muchas situaciones, en muchos momentos de su vida, que es justamente lo que hacen esos momentos fragmentarios, ¿no? Que hemos comentado antes. Bueno, ¿qué pasa? Que dentro de esos momentos vitales que constituyen su vida, hay otros distintos que constituyen otros sucesos, que será lo que Aristóteles dirá que es justamente ese modo de actividad filosófica, ¿vale? Entonces, dentro de la unidad del curso de todos esos sucesos, de todas estas actualidades, es lo que en griego se llamaría bios, ¿vale? Que es vida. Entonces, el bios comprende el curso de todas las acciones humanas, desde las naturales hasta las morales. ¿Qué pasa? Que en el sentido puro de la palabra bios, los griegos hablaban siempre de bios también haciendo referencia a los animales, ¿vale? Pero en el sentido de bios, ahora lo tenemos que entender como que es solamente propio del hombre, ¿vale? Esto para que se esclarezca, sobre todo teniendo en cuenta esas acciones fragmentarias que van sucediendo y que justamente el modo de conocer y sobre todo el modo de bios, en este caso, que lleva el filósofo no es el mismo nunca que el que va a llevar un animal, ¿vale? Esto es importante dejarlo claro aquí, ¿vale? Entonces, tenemos claro que bios es solamente en el sentido puro para el hombre, ¿vale? Entonces, bios es el resultado, digamos, de la unidad de la actividad vital humana. Esto significa que es justamente esa energía, esa actualidad del viviente humano que es su actividad, su pura actividad, que como hemos dicho se basta a sí misma, ¿no? Entonces, el bio, si lo entendemos así, existen diferentes tipos, ¿vale? Existen tres. Ya os digo que los primeros dos no serán los que Aristóteles defienda, digamos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en un primer lugar vemos como lo entienden los griegos, ese bios es ciertamente una actividad unitaria, pero que es determinada por su actitud fundamental, es decir, por un ethos que subyace en ella misma. Entonces, lo que hace esto es que según sean las actitudes que ésta tome frente a estas actividades, ¿no? o ethos, tendremos pues biois, o sea, bio pero en plural, vidas unitarias, ¿vale? Entonces, aquí Aristóteles en todas sus obras vemos cómo habla mucho sobre todo de la vida de los agricultores, de los poetas, de los guerreros, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que para Aristóteles la filosofía no es una ocupación esporádica del hombre, ¿no? Ya nos acordamos sobre su maestro, ¿no? Sobre Platón, sobre esa ascensión que tiene que ir haciendo aquel que quiere consagrar su vida a la filosofía para poder gobernar, que son más de 50 años, ¿no? Hasta que llega a ser, digamos, a considerarse un sofos, un filósofo. Bueno, pues aquí también vemos vemos que es prácticamente, hace referencia a lo mismo, no es meramente una actividad esporádica, sino que tiene que consagrar su vida a ello. Veremos aquí también, y esto a mí es algo que me ha dado a pensar bastante, cómo Aristóteles en este caso hace una distinción muy radical sobre qué personas son merecedoras de ser filósofas o de consagrar su vida al conocimiento. Porque como en otros vídeos hemos dicho, no solamente de Aristóteles, también lo hemos hablado de Ortega y Gasset, esta pregunta que se da a aquello que no es necesario responder en un primer momento, solamente se da en aquellas personas, en aquellas figuras en las cuales tienen todas esas necesidades cubiertas. La palabra necesidad, aquí cuando hablamos de filosofía, me parece que es muy importante. No me quiero adelantar, pero sí que lo quiero comentar, hacer como un breve paréntesis, que es justamente para que podáis ver más o menos lo que va a decir ahora Aristóteles, ¿vale? Que me parece bastante fuerte, pero bueno. Entonces, como hemos dicho, la filosofía para Aristóteles no es una ocupación esporádica, algo que el hombre se dedique a ello durante un tiempo y luego se aleje de él. No, para nada. Para Aristóteles es un modo de actividad que resulta, en último término, el filosofar un modo de vida, es decir, un tipo de bios, ¿vale? Esto, modo de vida, tipo de bios, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, el problema de la filosofía aquí, como modo de actividad del hombre, no es sino el problema del tipo de bios, es decir, del tipo de vida que lleva el hombre para poder filosofar. Entonces, justamente por el tipo de vida que lleva el hombre, por el tipo de bios, es justamente cómo se consagra a la filosofía, es decir, el tipo de vida que consiste en la filosofía, que es el acto de la actividad humana. Aquí Aristóteles, como un buen griego que también ha aprendido de sus maestros, ¿no? Empieza por dar por dar a conocer esta idea mediante digamos como que deja previamente dicho a esto que no todos los tipos de vida son merecedoras de consagrar su vida a la sabiduría, es decir, a la filosofía. ¿Por qué? Porque él piensa que el hombre esclavo nunca va a ser merecedor de esta y que solamente lo va a ser el hombre libre. Es lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Por qué? Porque Aristóteles tiene la convicción profunda de que la sabiduría es como un patrimonio al cual solamente le pertenece al hombre libre, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que aquí hay diferencias, ¿no? No es lo mismo lo que ellos entendían por libertad que lo que nosotros entendemos ahora, ¿vale? Lo que un griego entendía por libertad, en este caso, es que el hombre es para sí mismo y no en vista de otro. Es lo que Aristóteles, en este caso, entendía por libertad, ¿no? Entonces, este concepto se puede entender como algo abstracto, pero para ellos no lo era, ya que todo hombre en ese entonces, ¿no? E incluso ahora mismo lo podríamos mirar desde una perspectiva un poco más globalizada, pero también lo podríamos ver así, ¿no? Todo hombre vive en una polis y la libertad no es en primera instancia un carácter que tenga el hombre abstracto, es decir, sino que vive en un régimen de vida en la polis, es decir, que su libertad está constituida porque vive en la polis y en ese régimen de autodisposición es justamente donde puede mostrar su libertad y donde, más que la puede mostrar, donde se puede donde la puede desarrollar, ¿vale? Entonces, esta libertad justamente culmina en aquella polis en la que el ciudadano no solo se dispone de sí mismo, sino también de los demás hombres, siempre obviamente libres del mismo régimen que en este caso pues gobiernan la polis, ¿no? Que en ese entonces, desde el conocimiento que tiene Aristóteles, es esa polis democrática de Solón que hay justamente en ese momento en Atenas, ¿no? Entonces, Aristóteles nos dice que el supuesto básico de la democracia es la libertad. Aquí hace referencia, ¿no?, a esa democracia que se instaura con Solón,
después de todos esos años de tiranía, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar ahora de la historia de Atenas, porque si no esto sería interminable. Entonces, esta libertad, ¿no?, que envuelve por un lado esa codecisión independiente en las cuestiones que hacen referencia, digamos, a toda la polis, es decir, a todos los ciudadanos, es una de las cosas por la que la desaparición de toda opresión inútil de todos los individuos es o por otro o por el gobernante. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno tiene que tener las mínimas trabas para determinar su propia energía, pero estableciendo conexiones y sobre todo dando su libertad. Bueno, no es dando su libertad, digamos que es compartiendo su libertad en conjunto a la polis. Y lo que aquí nos está queriendo decir es que no tiene que ser coaccionado por medio de otros o por medios del gobernante, sino que es justamente gracias a ellos como puede llegar a conocer su máxima libertad, ¿vale? Entonces, dejando de lado lo que significa esta significación de lo que es la libertad, ¿no? Sea cual sea la forma de esta, solo el hombre libre tiene posición de tener esta preocupación, ¿no? Esa preocupación por el filosofar, que es justamente ese ocio. ¿Por qué? Porque esa situación de ocio es la que le permite, digamos, entrar dentro de lo que es la teoría, ese theorein. ¿Por qué? Porque es justamente ese theorein la inspección de las cosas en cuanto que son. Entonces, esto dirá justamente de la propia filosofía como forma suprema de la teoría, que es la ciencia eminentemente liberal. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que se entiende la palabra liberal, no solo porque surge en una situación en la que el sujeto que la piensa está en una situación de libertad, es decir, que por ejemplo un esclavo no podría pensar en esta teoría, sino porque a más no tiene otras cosas en las que pensar, no tiene más, como dice aquí Xavier Zubiri, no tiene otras forzosidades, ¿no? Que esas forzosidades se las impondría, en este caso, estos hombres libres que tienen esclavos, ¿vale? Entonces, aquí dice que la libertad es solamente una condición de la teoría del theorein, ¿no? Que por otro caso no es lo que constituye, digamos, positivamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que para poder esclarecer, ¿no?, esta índole más positiva de lo que es la teoría, Aristóteles necesita determinar la idea de bios, o sea, cómo la idea de bios ha sido posible crearla gracias o por medio, o hecho posible por la libertad, ¿vale? Entonces, dice que todo bios, es decir, todo modo de vida, toda vida, es una actividad actual, como hemos dicho antes, ¿no? Energía. Justamente en vista de ese término intrínseco, cuyo siempre, o sea, que siempre es suyo en vista de su intrínseco, podríamos decir, fin, es decir, en sí mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se trata de una actividad particular, sino de la actividad total de la vida. Como hemos dicho, ¿no?, al final la filosofía no se puede consagrar a momentos en los que el hombre se decida que va a poner sus esfuerzos en filosofar, sino que es un modo de vida, ¿vale? Entonces, esa actividad total de la vida, que en este caso sería el filosofar, afecta a todos los demás ámbitos, ¿no? Aquí Xavier Zubiri se refiere a los telos, ¿no? Esos telos que afectan a la vida, ¿no? Esos teleros, podríamos decir entonces. Aristóteles dice que este telos es claro justamente porque es la felicidad, la eudaimonia. Ya vemos como las primeras líneas de la metafísica, Aristóteles dice que por naturaleza todos los hombres tienen ese deseo de saber, ¿no? Pero en un escrito de la juventud de Aristóteles vemos cómo hace referencia al término felicidad, ¿no? Todos los hombres queremos ser felices. Bueno, pues es que podríamos decir que si tomamos en cuenta estas dos definiciones que pone sobre lo que busca el hombre o sobre lo que busca en sí mismo el hombre, vemos que esa libertad no significa sí o sí, es decir, forzosamente ser feliz, sino irle a uno bien en lo que ha emprendido, es decir,
que le vaya bien en aquello que ha decidido, en aquello que ha decidido formar su bios, su modo de actividad, su modo de vida. Entonces, si esto lo comprendemos en todo lo que abarca el bios, en todo ese modo de vida, en esa vida, vemos cómo significa el logro de la vida en su... o sea, coger la vida no, a ver, el logro plenario de la vida, poder llegar a aquello que tú has querido mediante esa libertad, ¿vale? Que también se fundamenta con la felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que todo logro plenario de la vida siempre llevará a la felicidad, ¿vale? Entonces, el fin, digamos, del bios es la vida feliz, y es justamente como el filósofo lo encontrará en el propio filosofar, porque se basta a sí mismo y no necesita de nada más, como si, por ejemplo, otras ciencias, ¿no? Entonces, aquí Aristóteles se ve forzosamente obligado a decirnos lo que él entiende por felicidad, ¿vale? Hemos hablado de la libertad, ahora entra el término de felicidad. ¿Por qué? Porque aquí entra otra cuestión, que es la habitud, que dice que la habitud de actuar en vista de lo mejor es lo que llaman virtud, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando un griego se refiere a la virtud, no se está refiriendo en primera instancia, en primer término, a esas virtudes morales, y mucho menos a lo que hoy llamaríamos valores, sino que se está haciendo referencia a la habitud de lo bueno, ¿vale? De lo que es bueno, ¿no? De aquello para lo que algo es bueno. Entonces, un ejemplo, la virtud de un cuchillo es cortar, ¿no? La virtud de una... no sé, de una manta es tapar, no sé, ¿vale? Entonces, dice que Aristóteles entenderá que la felicidad es la actividad conforme a la virtud, que por eso tiene relación la felicidad con la libertad, y por eso hemos estado combinando los términos anteriormente, ¿no? Entonces, es decir, la actividad conforme a su bien. ¿Qué pasa? Que aquí ya cuando hacemos esta diferenciación entre la felicidad, ¿no? Esa felicidad que se hace conforme a la... bueno, que se hace no, que es la actividad conforme a la virtud, vemos cómo hay diferentes tipos de vida, ¿vale? Justamente en estas diferencias que vemos entre estos modos de vida, que ahora los vamos a comentar, vemos diferentes tipos de actitudes, ¿no? Que es ese ethos, ¿no? Esos puntos de partidas que toma el propio sujeto para consagrar su vida a cualquier tipo de bios, ¿vale? Entonces, las diferencias de este ethos, de estos puntos de partidas, son diferencias ante lo que el hombre se considera el propio bien de sí mismo, es decir, el bien del hombre. Y dice que cada bios consiste en diferentes tipos de virtud, es decir, cada vida consiste en diferentes modos de felicidad, ¿no? Porque si la felicidad es la vida, es la actividad conforme a la virtud, y aquí nos está diciendo que cada bio consiste en diferentes tipos de virtud, vemos cómo existen diferentes tipos de felicidad, ¿no? Vale. Aquí Aristóteles dice que, bueno, sí, que hay tipos de vidas, ¿no? Y los describe, y dice que lo que más le interesa es esta contraposición de estos tipos de vida, que son tres, ¿vale? Entonces, que estas tres se diferenciarán según el tipo de bien que buscan, es decir, según el tipo de virtud que están buscando. En consecuencia, el tipo de felicidad, ¿vale? El tipo de bios, ¿no? A lo que se consagran. Bueno, el primero dice que el bios que va dirigido al logro de goces y satisfacciones, ¿no? En segundo lugar, vemos la vida política y la actividad. Quedaros con logro de goces y satisfacciones y luego la vida política y la actividad. ¿Por qué? Porque aquí en este último dice que consiste en regir con justicia a los demás, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí Aristóteles no se está refiriendo a la tecné política, a la tecné, esa forma de conocer, ¿no? Vale, sino a la virtud específica del gobernante, es decir, a la justicia. ¿Qué pasa? Que aquí voy a hacer una aclaración, ¿no?
Porque aquí puede pensarse que en todas las maneras que Aristóteles tiene por llamar a las virtudes morales, ninguna de ellas son virtudes en la conducta de cada cual con los demás, es decir, que necesita de los demás. ¿Qué pasa? Que ninguna de las que hemos dicho hasta ahora son vidas plenas del hombre. ¿Por qué? Porque ninguna se basta a sí misma. Para el logro de goces y satisfacciones necesitas de otras cosas. Para la vida política y la actividad pública también necesitas de otras cosas, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer un acto justo? Bueno, no quiero liar esto. Pero aquí está diciendo eso, que son cosas que no se dirigen, o sea, no se bastan en sí mismas, sino que necesitan de los demás, ¿no? Entonces, vemos como... A ver, voy a intentar esclarecer esto. El justo, ¿vale?, necesita de otros sobre quienes ejercer su justicia, pero el filósofo no. Es decir, aquel que consagra su vida al filosofar, no. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, y lo he repetido en otras ocasiones, la filosofía, y sobre todo lo que nos dice Aristóteles, se basa en preguntarse sobre el ente en este caso, ¿no? Sobre el ser. Y en todas las cosas son, por lo tanto están. Entonces, siguen estando, aunque el hombre no las piense. Entonces, no necesita de nada más el pensamiento para poder ser, para poder observarlas. Pues aquí es la diferencia que está haciendo entre aquel justo que quiere que quiere proporcionar su justicia, y aquel que simplemente tiene una actividad que se basta a sí misma, ¿vale? Entonces, aquí nos está diciendo como estas vidas de logro de goces, de vida política, nunca podrá ser una vida plenamente feliz. ¿Por qué? Porque ninguna de estas es la forma suprema de bios, es decir, de vida. Entonces, dentro de lo que acabamos de decir, que podríamos pensar que no hay, digamos, como una vida esclarecedora, nos encontramos con la tercera, que es la vida teorética, ¿vale? Que es la vida que se consagra a la entrega inspectiva a la verdad de las cosas que son, ¿vale? Que son, el verbo este es importante porque, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Entonces, esta forma de vida se fundamenta sobre todo en las virtudes que Aristóteles llama dianoéticas, que son justamente virtudes de la actividad del nous, es decir, de la inteligencia. Y justamente a ellas pertenece, por ejemplo, la prudencia, ¿no? Para nosotros esta prudencia sería una virtud moral, ¿no? Porque es justamente pues un modo de actuación, ¿no? Pero, por ejemplo, para los griegos también hacen una distinción, que para ellos la prudencia es un modo de saber, es un modo de actuar. Esto también lo explicamos, ¿no? Esa prudencia, no sé si era el cuarto o el tercer modo de saber, no recuerdo, pero bueno. El caso es que entre estas virtudes dianoéticas y de las vidas que pueden determinar, hay una que es la habitud del nous, es decir, de la inteligencia, y de la diainoia, es decir, del entendimiento. Y la vida determinada justamente por ella es el theorein, la vida teorética. Entonces, en la virtud y la vida de la sabiduría en cuanto tal, es a lo que se está refiriendo lo que acabamos de decir, ¿vale? Entonces, para que se entienda bien, la sabiduría tal como Aristóteles la concebía es lo que ahora entendemos el bios teoréticos, podríamos decir, ¿no? La teoría. ¿Por qué? Porque es la más feliz de todas las vidas, porque su telos, como hemos dicho antes, es la más noble de todas, ¿no? Es, digamos, el que está determinado por la parte superior del alma. Y sobre todo, esa parte superior también está formada por el nous, por la inteligencia. De justamente que sea este modo de vida el más supremo al cual el hombre puede aspirar y tender, ¿no? ¿Por qué? Porque esta vida se encuentra determinada por la virtud de lo mejor, es decir, por aquella felicidad más alta, ¿vale? Entonces, esta superioridad que se le da a esta virtud, ¿no?, que es justamente la vida teorética, tiene unos caracteres, ¿vale?, que es justamente lo que le hacen ser más superior, no, es lo que le hace ser superior a las demás, ¿vale? Primero,
lo que tenemos que resaltar es que la actividad actual de la propia teoría es superior en el sentido de que es mucho más alta y más fuerte. ¿Por qué? Porque es más vigorosa. En primer lugar, sobre todo por la razón de su objeto, de lo que estudia, ¿no? Porque los objetos del nous, de la inteligencia que puede abarcar esta, son siempre aquellos que son más nobles y más altos. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, el bios de la teoría abraza, digamos que se consagra nada menos que al propio teos, a la propia teoría, es decir, se basta a sí misma. Pero que entre todas las demás cosas, aquellas son términos del propio nous, de la propia inteligencia. ¿Por qué? Porque son siempre también las más nobles. Entonces, aquí vemos como el nous en la filosofía se aprende de los principios y las causas supremas del universo, porque el aprehenderse de los principios significa bastarse a sí mismo, por lo tanto no necesitar de nada más, ¿vale? Esta es la primera, digamos, carácter que tiene lo que es la vida teorética, ¿vale? Ahora voy a pasar al segundo carácter porque hay bastantes. Lo segundo es que es la actividad más continuada, porque como hemos dicho al principio del vídeo, no es una actividad que deba ser o pueda ser interrumpida, ya que no se agota, nunca se acaba, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda praxis, de una forma o de otra, hace que dé esas condiciones al objeto de su estudio, por lo que nunca puede llegar a agotar el logro que pretende, es decir, porque la cosa no está terminada. Con esto me estoy refiriendo a que la actividad misma se acaba por su propia condición. En cambio, la praxis de la teoría no solo no se agota a sí misma, sino que cuando su actividad logra aquello que pretendía, es justamente cuando la misma actividad, plena en sí misma, es inagotable. Y aquí pone el ejemplo del amor, ¿no? Que dice como el amor que no cesa cuando logra lo que ama, sino que por su propia índole es incesante justo cuando lo ha logrado. Es decir, que va acrecentándose justamente cuando ya lo ha conseguido, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa también con la teoría, ¿no? Lo mismo que pasa con el amor, en este caso cuando ya es conseguido, pasa lo mismo con la teoría cuando ya es aprendida. ¿Por qué? Porque dice que con el saber que nada más, con el saber que sabe nada más que por saber, es decir, que no necesita otra cosa que saber, el propio saberse. Es decir, por su propia condición. Es esa vida teorética que es un bios incesante, es decir, nunca acaba, nunca tiene un final, nunca se agota a sí misma, porque se basta de sí. Vale, entonces, también nos dice Aristóteles que esta bios teorética es la vida que produce más satisfacción. ¿Por qué? Porque son estas satisfacciones las que son las más admirables. Porque siempre se están descubriendo, siempre están en un perpetuo descubrimiento, en una huida incesante de la ignorancia, ¿no? Que justamente descubre lo que es más admirable del universo, ¿no? Que es justamente las cosas que son. Y es justamente por eso por lo que la hace ser esa satisfacción la más admirable de todas ellas, ¿vale? Luego también nos dice que es la actividad más autárquica, obviamente si se basta a sí misma, pero como digo, es la única vida que se basta a sí misma, porque todas las demás se apoyan en virtudes concernientes a las conductas que éstas les siguen, es decir, al modo al que ellas se conducen, ¿vale? Entonces, solo la teoría se basta a sí misma porque solamente el sofos sabe por sí mismo, tanto más que por él mismo, cuanto más sofos es. Es decir, voy a desgranar esto. Solo la teoría se basta a sí misma. ¿Por qué? Porque el sofos sabe por sí mismo, tanto más por sí mismo, cuanto más sofos es. Es decir, que cada vez va sabiendo más en cuanto más sofos es. ¿Por qué? Porque se basta a sí mismo, no necesita de nada más, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que puede ser que el propio sofos pueda tener colaboradores, ¿no? Como lo dice, pero que en cualquier caso no los necesitaría, no sería de vital importancia, ¿no? Porque, repito, se basta a sí mismo. Entonces, luego pasamos a decir que Aristóteles decía que es la única actividad plenariamente amada por sí misma y por lo que puede suministrar, es decir, por aquello que da, es justamente por aquello que se
se resalta, se identifica, no sé cómo decirlo en otras palabras. Pero es que, además, aquí Aristóteles añade que la felicidad, ¿no?, se encuentra en el ocio, sobre todo. Es que tenemos que entender que si el Theorein es el más feliz de todas las actividades, es justamente porque su propia índole es justamente la más ociosa de todas en cuanto hay, ¿no? ¿Por qué? Porque nace justamente cuando se han ido descubriendo, bueno, se han ido descubriendo, no, se han ido, aparte de descubriendo y cubriendo, se han ido dejando de llamar necesidades a aquellas porque ya han dejado de serlo, porque han sido cubiertas, y entonces justamente, y solamente entonces, es justamente cuando nace esta vida teorética, es decir, cuando todas las necesidades de la vida han dejado de serlo, ¿vale? Porque ya están cubiertas. Entonces, aquí dice que lo que en este ocio hace el Theorein es justamente lo más ocioso que hay en él, porque aquí, como dice Aristóteles, no es hacer sino ver, ¿vale? Entonces, aquí vemos como estos caracteres que he ido presentando de la vida teorética son para Aristóteles pues justamente la forma más alta de bios, ¿no? La forma más alta de vida. Pero Aristóteles añade más cosas y dice que aparte de ser la forma más alta de vida, es también la forma de vida más divina. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por su objeto, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Dice que su objeto es el más divino de todo el universo, porque lo que es, siempre es, ¿no? Sino porque de esta manera se nos muestra como que es algo inmortal. Entonces, por eso mismo envuelve en sí al Theos, a la teoría, y se basta a sí mismo. Pero también es lo más divino porque es el modo de vida del Theos mismo, como acabo de decir. Entonces, el Theos, esa teoría, es esa substancia absolutamente independiente de todas las demás, que la hace no necesitar de ninguna otra, ¿vale? Entonces, vemos que en la virtud de este tipo de vida es una substancia que es pura actualidad, ¿no? Es un acto que es la pura actividad actual. Y esta actividad es por ello mismo por lo que se le designa una perfección absoluta, ¿vale? Pero aquí se plantea una cuestión, ¿no? Que es en qué consiste su actividad y en consecuencia su vida. Pues dice que no puede consistir en perfecciones tales como por ejemplo la justicia, la magnanimidad o la valentía, ¿no? Que son justamente pues todas estas virtudes que necesitan de otras, ¿no? Sino que tampoco estas tienen una vida productiva, digamos, sino que en cambio, ¿en qué otra cosa podría consistir sino la vida teorética? Es decir, que la actividad divina no puede ser sino teorética, es decir, se tiene que bastar a sí misma, no puede necesitar de otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Y esto es importante. Porque en la teoría misma que consiste justamente su vida, es justamente porque es un acto del nous, de la inteligencia, ¿no? De la actividad actual del nous, que es vida, que es bios, ¿vale? Entonces, esta teoría, a su vez, es pura, y con pura me refiero a que no depende de ningún objeto conocido fuera ajeno totalmente de lo que es el Theos, es decir, de su propia teoría. ¿Por qué? Porque el Theos no hace sino otra cosa que saberse a sí mismo, ¿vale? Es decir, podríamos decir que es el nous del nous, es la inteligencia de la propia inteligencia, ¿vale? Y justamente esta vida es lo que concierne el Theos su perfecta felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad justamente consiste en la consumación del acto de la actividad. Y como esta no necesita de ninguna otra, es justamente por lo que ocurre esto, ¿no? Entonces, vemos como el Theos es absolutamente perfecto y feliz con una vida que es siempre, porque como hemos visto antes también, es inmortal por el objeto al cual estudia, ¿vale? Porque es lo más divino del universo, ¿no? Porque es lo que siempre es. Entonces, aquí Aristóteles nos dice que el hombre siempre tiene esta actividad teorética, pero solamente por un
plazo corto de tiempo. Aquí no se está refiriendo a la vida en cuanto se dedica a ella, sino a la muerte, ¿vale? A la mortalidad de los hombres. ¿Por qué? Porque dice que el nous ha sido considerado como un rapto a los dioses, ¿no? Esta frase es muy interesante, sobre todo por las referencias a los primitivos líricos, ¿no? A esos poetas que han dado todo a los hombres menos esa inteligencia, ¿no? Menos ese nous. Pero bueno, el caso aquí es que los griegos han visto siempre la actividad del nous como lo más divino que hay en el hombre, ¿vale? Es decir, como aquello a lo último sí que puede aspirar, ¿vale? Porque no se trata de que el hombre participe en la vida divina, porque esto no sería lo que corresponde al pensamiento de Aristóteles, sino que se trata de que todos los hombres son sustancias cuya suprema forma de actividad es semejante a la divina. Entonces, en la propia fisis del hombre, es decir, donde se acomete este nous, es un destello de la divinidad. Entonces, el theorein humano no es contemplación pasiva, es decir, no es puramente ver por ver, sino que es siempre una actividad que se basta a sí misma porque recae sobre lo que entitativamente no puede ser como sobre lo que es decir, sobre lo que es siempre, ¿no? Entonces, aquí vemos como para todo griego, o como Aristóteles diría, como para todo buen griego, la capacidad de conocer siempre es de la misma índole, que es justamente esa homoiosis de la cual pues ya se conoce, ¿no? Es decir, lo igual es conocido por lo igual. ¿Por qué? Porque aquí ya se ve cómo el nous hace que el hombre esté siempre en lo que es, ¿no? Es decir, que es de índole de ser siempre. Es justamente por eso por lo que el nous del hombre es inmortal, que también justamente es por lo que hace que la vida teorética del hombre es justamente la más divina de todas las que pueda haber, ¿no? Entonces, aquí Aristóteles en un fragmento escribe perfectamente lo extraordinario de la vida del bios teoréticos, ¿no? Como forma suprema de la felicidad del hombre. Y dice: una vida semejante, si existe, es superior a lo humano, pues así no puede vivir el hombre en cuanto hombre, sino en cuanto hay en él algo divino. Si el nous es lo divino para el hombre, la vida, según el nous, es la más divina para el hombre. No hay que dar crédito a esas exhortaciones, según las cuales, siendo hombre, solo podemos pensar en cosas humanas y, siendo mortales, solo en cosas mortales, sino que, en la medida en que nos es posible, hemos de inmortalizarnos y hacer todo para vivir conforme a lo más alto que hay en el hombre, porque, aunque pequeño en tamaño, excede con mucho a todo en fuerza y en nobleza. Lo más suyo de cada cosa por naturaleza es también lo más alto y lo mejor de ella. Por tanto, la vida conforme al nous es la más alta, porque el nous es lo mejor del hombre. Es decir, que la vida teorética no es solamente la más alta, sino también la más divina. Es la más perfecta, por lo cual la más divina de todas ellas, ¿vale? Entonces, después de haber dicho esto y de haber leído este párrafo de un texto de Aristóteles, tenemos que entender que la teoría, ¿no? Sí, la theorein, es una actividad, pero no una serie de actos inconexos como podría resultar la vida de cualquier humano, ¿no? Porque sería es un bios, ¿no? Sino que el problema que aquí se plantea Aristóteles es justamente el problema de saber en qué consiste el bios teorético, la vida del que consagra la introspección de las cosas que son, ¿vale? Y este bio, nos dirá Aristóteles, que consiste en una actividad actual del nous, de la inteligencia, de la actividad más alta y más divina, en la cual consiste perfectamente lo que es la perfecta felicidad. Entonces, es decir, en conseguir aquella virtud más alta, que conseguir aquella virtud más alta, si nos acordamos de lo que he dicho antes, ¿no? Sería poder conseguir aquello que nos proponemos, que en último término sería la felicidad, ¿no? Como dice Aristóteles en uno de sus textos al principio de su obra, ¿no? En su juventud, que todos los hombres quieren conseguir la felicidad, ¿no? Pues vemos aquí cómo consiste justamente la perfecta felicidad, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que para Aristóteles esa filosofía primera, ¿no? Que era lo que él intentaba buscar, ¿no?
esa ciencia política del ente en cuanto tal, esa ciencia demostrativa, es la forma suprema del theorein, de la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que introspecciona no solamente las cosas tal como son, sino en tanto que son. Entonces, como primera filosofía, no solamente en el orden de lo que es la sabiduría, sino en el orden del theorein mismo, es decir, el de la teoría última, ¿no? Que es justamente por eso, por lo que la felicidad que otorga, que le da al hombre, también es precisamente por eso es más alta, es más divina, ¿no? Es justamente por esa razón. Y aquí nos dice que el filósofo, en su filosofía, es para Aristóteles el hombre que por tener la primera sabiduría, la sabiduría que es la del nous, que entiende lo que es el ser, es el hombre más propiamente divino y humano a un tiempo. Y es justamente esta la filosofía como modo de actividad del hombre. Entonces, aquí, teniendo en cuenta que ya hemos hecho los 3 vídeos de Aristóteles, vemos cómo ve la filosofía como una forma de saber, ¿no? La filosofía es del saber de los entes en cuanto entes, es decir, del saber apodítico de los principios del ente en cuanto tal. Vemos que en cierta manera no, funciona como actitud intelectual, ¿no? Como función intelectual, ¿no? Ya que la filosofía tiene la función de ser sabiduría, ¿no? Lo que constituye el sofos, también lo hablamos. Y en excelencia es la sabiduría primera, porque se basta a sí misma y abarca todo lo que hay en el universo, ¿vale? Entonces, y por último, también es un modo de actividad. ¿Por qué? Porque la filosofía es un bios theoreticos, es la forma suprema y la forma más divina de lo supremo y lo más divino del hombre, es decir, la vida según el nous, según la inteligencia, al cual podemos poder alcanzar esas virtudes que en último término sería la felicidad. Entonces, vemos después de estos capítulos, de estos 3 capítulos, que Aristóteles lo que hizo fue crear una manera, digamos, de imperecedera de lo que conoceríamos ahora de la historia humana, de la idea de la filosofía como ciencia política. ¿Por qué? Porque si bien vemos en el recorrido de los diálogos de Platón, vemos también que junto a ellas Aristóteles se ve perfectamente cómo su episteme, ¿no? Cómo su inteligencia es menos brillante, ¿vale? Ya hemos podido ver cómo Aristóteles acaba de responder a esas preguntas, o sobre todo acabar de formular todas esas teorías que para él, o según él, no quedaron acabadas en Platón. Vemos cómo son todas superior en rigor al conocimiento que nos aporta, en este caso Aristóteles, ¿no? Y además, según hemos visto con estas 3 lecciones, quiso además Aristóteles hacer de la filosofía una sofía y una actividad feliz, es decir, una eudaimonia, ¿no? Entonces, esto justamente puede ser aquello que dé más problemas a Aristóteles, ¿no? Porque al final Aristóteles tuvo esa genialidad de reunir estas 3 condiciones, ¿no? Para que la filosofía fuese justamente un acto filosófico, ¿no? Que es la riqueza de la intuición, el perfil del aristado del concepto, es decir, del objeto que estudia, y por último, el rigor apodíctico del propio conocimiento, ¿no? Pero aquí Aristóteles se encontró con que su idea de sabiduría y de la vida teorética como la más divina le dio algunos problemas. ¿Por qué? Pues porque esa vida insuficiente, insuficiente no, esa vida autosuficiente plantea una cuestión, ¿no? Que es si la tiene el hombre por ser filósofo o la tiene el filósofo porque ya como hombre es autosuficiente. Aquí entraría en relación mirar cómo juega con las palabras virtud y felicidad, ¿vale? Porque si no, aquí no se pueden entender. Pero bueno, aquí Aristóteles optó en esta pregunta por lo primero, es decir, que el hombre la tiene el hombre, ¿no? Justamente por ser filósofo, es decir, que tiene esa idea de sabiduría y de la vida teorética como la más divina justamente por ser filósofo, ¿no? ¿Qué pasa?
Que sí que es verdad que la otra cuestión, que es justamente la de que el filósofo la tiene porque como hombre ya es autosuficiente, la tuvieron otros pensadores, como por ejemplo los estoicos, que aquí es lo que nos dice Xavier Zubiri, ¿no? De que el hombre se desprende de todas las necesidades de la vida y que eso todavía se expresa en la manera de, bueno, de muchas filosofías de mucha gente, ¿no? Entonces, este pensador que había escrito en esas primeras páginas de su metafísica que el amante del mito también es en cierto modo el amante de la sabiduría, nos dice aquí, o bueno, sí, que cuanto más solitario y abandonado está en sí mismo, tanto más se ha ido haciendo amigo del mito. ¿Por qué dice esto? Porque dentro de lo que es la idea de su filosofía como sabiduría y por lo tanto como la forma más divina del hombre, la terminó viendo, digamos, un poco mítica, es decir, que justamente sería eso el mito del saber, ¿vale? Como nos dice aquí Xavier Zubiri. Entonces, sea lo que fuera lo que hay o lo que hubiera entre estos dos mitos, el mito que aún no ha llegado a ser un saber y el saber que ya es mito, Aristóteles, dentro de todo esto, ha inscrito la idea que tiene como filosofía, ¿no? Como una ciencia apodíctica de la entidad de todo, es decir, del todo en tanto que es y solamente en tanto que es decir, del ente en cuanto tal. Entonces, después de 50 minutos de vídeo y después de unas casi 3 horas de vídeos dedicados solamente a Aristóteles, hemos descrito lo que Aristóteles entendía por filosofía, ¿no? Como digo, comenzamos hablando sobre lo que Aristóteles, digamos, entendía, ¿no? La filosofía como forma de saber. Luego, y vimos también todas esas formas de saber que lo comprendían, ¿no? Luego tenemos la filosofía como función intelectual y pasamos por todo lo que necesitaba ser alguien para ser un sofos. Y ahora hemos visto la filosofía como un modo de actividad, que hemos visto cómo justamente ese modo de actividad se basta a sí misma justamente porque es la más divina de todas, es la más perfecta de todas, porque no necesita de nada más que a sí misma, ¿no? Es la nous de la propia nous, es la inteligencia de la propia inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante. Yo me he dado cuenta de que sí que es verdad que puede ser algo lioso, sobre todo porque dicho, si no se lee, es bastante lioso. Pero bueno, igualmente, espero que haya quedado claro y que lo hayáis disfrutado tanto como yo, que tengo muchas ganas de grabar. Así que bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.